Hola, hola. Hola, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos. Mi hermana Ana Solano, el Señor te bendiga más. Ahí está mi hermana Ana y mi hermano Gastón. El Señor Jesús los bendiga. Buenos días. Hola, Paulita. Buenos días. El Señor te bendiga más. Saludos. Buenos días para todos. Ahí está la tía Roxana. Buenos días. El Señor la bendiga. Muy buenos días también. Un abrazo a la distancia. Buenos días, buenos días. Hola Paulita, Jesús te bendiga, buen día. Hola Fred, el Señor te continúe bendiciendo, saludos. Ahí está mi hermana Yesenia también, un abrazo, buenos días. Mauricio, hola Mauricio, el Señor te bendiga más. María Lucero, hola Lucero, el Señor te bendiga. Saludos. Bueno, aquí estamos entonces, un día más, agradecidos con el Señor. Porque bueno, un día más significa un día menos para estar en su presencia. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Así que solamente nosotros como cristianos podemos entonces sentir gozo por envejecer. Solamente nosotros los cristianos podemos sentir gozo por envejecer. Ahí está mi hermano Rafael, el Señor te bendiga, mi hermano Rafa. Saludos en esta mañana. Para vos, para tu casa, para la hermana Jocelyn. Bueno, ahí esperando que con la ayuda del Señor todo vaya bien con Antonella. Aquí vamos entonces, se siguen sumando los hermanos y bien. Entonces, bien. Gracias al Señor. Aquí está Mayrita, hola. El Señor te bendiga, Mayra. Un abrazo a la distancia. El Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, ahí se siguen sumando y bueno, seguimos saludando. Y bien, entonces nada, vamos a comenzar bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que el Padre por medio de su Santo Espíritu sea conmoviéndonos y trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que este tiempo sea un tiempo maravilloso, un tiempo que provechoso para primeramente pues nuestro espíritu y no solamente para el nuestro, sino también para que el Señor nos capacite, para que lo que por gracia hemos recibido, lo por gracia estamos recibiendo, lo que por gracia estamos recibiendo, por gracia también podamos dar. Así que bien, entonces vamos a orar. Hola Nina, Jesús te bendiga, bienvenida, el Señor te guarde en su precioso nombre, buenos días. Vamos entonces a orar con todo el corazón, con todo fervor, para pedirle al Padre por que sea Él bendiciendo, teniendo cuidado de este tiempo. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos, Señor, venimos puestos de acuerdo en esta mañana para reconocer tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Padre, creador de todas las cosas, y a tu Hijo Jesús el Cristo, nuestro Señor, como único suficiente Salvador de nuestras almas. Nosotros confesamos, Señor, que hemos alcanzado, Señor, esa justificación delante de ti, Padre, no por nuestras propias obras justas o injustas, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino gracias a lo que Él hizo en la cruz, al morir y derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Padre nuestro, para clamar, para pedir, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, obrando con poder y gloria en nuestras vidas. Ábrenos las Escrituras, danos, Padre nuestro, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, ayuda, Señor, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Nosotros, Señor, reconocemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, que apartados de ti nada somos y nada podemos hacer y necesitamos, Señor, de ti. Ayuda, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo en esta hora, a todos mis hermanos, a los que estamos, Señor, aquí conectados, a los que estamos en este tiempo, a los que van a verlo tal vez después. Por favor, Padre, que este sea un tiempo, Señor,
provechoso para nuestro espíritu. Y no solamente para nuestro espíritu, sino además para que también nos capacites y nos uses con poder y gloria, para que lo que por gracia, Señor, hemos recibido, por gracia podamos dar, que nos abras puertas eficaces para la predicación del Evangelio, que nos ayudes, Señor, para que con denuedo demos testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre bueno y misericordioso, por amor de tu nombre, todo esto te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, estamos encomendando, Padre nuestro, este tiempo, nuestras vidas, Señor. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, bien, entonces seguimos saludando. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, buenos días, mi hermana Gabriela. El Señor la continúe bendiciendo. También está entonces Sandrita Rivera desde Bogotá. El Señor te bendiga. Don Alberto, el Señor lo bendiga también más. Está mi hermano Enben. El Señor te bendiga, hermano Enben. Está mi hermano Guillermo. El Señor te bendiga. Seguimos entonces y se siguen sumando. Y bueno, agradecidos con el Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Ahí está Carito, mi hermana Carito, desde Bogotá. El Señor te bendiga, Carolina. El Señor te guarde en su precioso nombre, Carito, a ti, a tu casa. Un abrazo a la distancia. Y bueno, espero entonces con la ayuda del Señor que todo no se me quede. Oiga, Carmencita. Buenos días, Carmencita. El Señor te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Que no se me quede ninguno sin saludar. Ahí está Alvarado, Alejandra. Sí, ok. Hola, buenos días, Alejandra. El Señor te bendiga. Está también mi hermana Ana Victoria. Oiga, ulala, está mi hermana María Teresa desde Francia. El Señor Jesús me la bendiga, mi hermana desde Lyon. El Señor la guarde y la bendiga y la ayude. Saludos para todos por allí también, para su casa, mi hermana. Bueno, entonces, ahí bien, se siguen sumando, se siguen conectando y seguimos saludando. Voy a tomar un poquito de agua, siempre amanecí uno como tocadito de la garganta por la mañana, por la tarde también, pero... Entonces, bien, nada. Les decía que bueno, agradecido con el Señor por este tiempo, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Una vez más nos permite compartir esta vida de fe juntos y créanme que para mí es un gran privilegio. Yo vivo agradecido con el Señor por este gran privilegio, por poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe, por poder entonces también lo que por gracia a sí mismo he recibido, por gracia poderlo entonces transmitir. Y bien, entonces el propósito de este tiempo desde el comienzo entonces fue el repasar, profundizar en la predicación del Evangelio que tuvimos el día de domingo, el día del Señor, para pues entonces poder por medio de esta enseñanza primeramente que sea productivo, que sea bueno, provechoso para nuestro espíritu, y no solamente para nuestro espíritu, sino además también para que pues el Señor use con poder y gloria nuestras vidas y podamos entonces de manera correcta, de manera eficaz, predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Bien, amados hermanos, entonces la porción que compartimos el día de ayer está en Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, y está hablando, nos está enseñando acerca de la tentación de Jesús, Bien, allí vamos entonces, lo tienen, Evangelio según San Mateo, capítulo 1 al 4. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bien, bien, bien. Estamos aprendiendo y habíamos comenzado ya el domingo no anterior, sino hace 15 días, acerca de esta porción de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tema que compartimos el día de ayer, el conocimiento que compartimos ayer acerca de Dios, es que Dios es amor. Yo les decía que ahí está mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga. Deme un minuto, perdón. Gracias, qué pena es que no hay que taparse porque es peligroso, dicen, y no hay nada pues mejor que poder estornudar con libertad. Disculpen. Ahí está mi hermana Margarita. Ahora sí que ya me puedo concentrar porque es que estaba pensando en el estornudito. Bueno, les decía que ese tema que compartimos ayer, el conocimiento que compartimos ayer acerca de Dios, que Dios es amor, es de alguna manera ese conocimiento es el más generalizado, es el conocimiento que más existe o que más hay en todas las diferentes fe, en las diferentes creencias, en las diferentes denominaciones, en las diferentes sectas, en las diferentes corrientes. Juan Manuel Valderrama, hola mi hermano Juan Manuel, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Buenos días, bienvenido a esta enseñanza. Y sí, entonces prácticamente que pues de alguna manera todas las religiones, como les digo, todas las creencias relacionan sus deidades con el amor. ¿Ve? Los griegos de hecho pues tienen la diosa del amor. Y todo el tiempo entonces de alguna manera siempre ese concepto de la deidad y del amor entonces pues está presente, se maneja, solamente que hay que pues tener claro lo siguiente: la Biblia enseña que desde el principio Dios le dio el mandamiento, dio su palabra al hombre. Muchas veces cuando se hace referencia a lo que se conoce en el ámbito pues teológico o espiritual como la ley, o en la Biblia, o hace referencia a la ley, de alguna manera se enfoca o se concentra únicamente en los 10 mandamientos y en las ordenanzas que el Padre dio por medio de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, de manera errónea, de manera errada, se relaciona, por eso, escúcheme bien, no de manera correcta, porque no es así, pero de manera errada se relaciona la ley solamente con, entonces, eso, la ley que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel. Mi hermano David, buen día, el Señor Jesús te continúe bendiciendo también. Un saludo para vos, para tu casa. Un abrazo a la distancia para doña Margarita. Muchos recuerdos también. Esperando que estén bien con tu papá y todos allí. Pero no, nosotros debemos entender que antes de la ley dada a Moisés y al pueblo de Israel como tal, también nosotros podemos ver entonces que Dios da la ley o el mandamiento en el huerto del Edén, desde el principio. Muchas personas se
se enfocan acerca, digamos, de cosas que son de bueno, o sea, son de mucho de interés y necesarias que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos conocimiento acerca de ellas, pero sin embargo, pues por ponerse a mirar mucho los puntos que están alrededor, se pierde el enfoque. ¿Ven? Se pierde el enfoque. Nosotros que estamos pues anhelando con el corazón capacitarnos bien para poder servir bien a nuestro Padre Celestial, entonces debemos aprender a enfocarnos. Ahí está mi hermano John Minota, el Señor Jesús lo bendiga, saludos a la distancia, un abrazo. Debemos entonces nosotros, escúchenme bien, pues como esos instrumentos del Señor, procurar enfocarnos, tener entonces claros todos los conceptos y no solamente claros, sino centralizados, puntuales. Vean, hermanos amados, para nosotros el Génesis es como el Apocalipsis, el principio es como el fin. Toda la palabra santa que salió de la boca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Ahí está Eduardo Sancho, buenos días Eduardo, amén. El Señor también te bendiga más, Eduardo, un abrazo a la distancia. ¿Ven? ¿Y esto por qué se los aclaro? ¿Y por qué hago referencia acerca de esto? Porque es que para nosotros el Génesis, llamémoslo así, al igual que, bueno, todas las cosas que están escritas en la Biblia, son hechos reales, hechos que ocurrieron. De pronto se preguntará, pero ¿a qué hace referencia? Por supuesto que son reales. Bueno, hago referencia a que la mayoría de corrientes teológicas, de las grandes denominaciones que tienen mucha reputación, donde están las facultades, de donde salen, de donde se gradúan sus ministros, y estoy hablándole de seminarios protestantes, estoy hablándole de universidades católicas, donde pues estudian los teólogos, de donde salen, digamos, los que se van a convertir en autoridades en materia de conocimiento bíblico. Hola, doña Carmen, el Señor la bendiga, el Señor la guarde en su precioso nombre. Saludos también para usted y para su casa a la distancia. Un abrazo. Feliz día. ¿Ve? De dónde van a salir, como le digo, esas entonces autoridades, los que, llamémoslo de alguna manera, esos teólogos de hoy en día de graduados, son los escribas de la época de nuestro Señor Jesucristo. Esos son entonces los escribas, los teólogos de hoy en día. Y pues entonces, efectivamente, como les decía, esos teólogos están saliendo de esas universidades, de esos institutos bíblicos. Hola, mi hermana Natalia, el Señor la bendiga, saludos. Y pues que en esos institutos bíblicos existen o hay muchas tendencias y muchas corrientes diferentes. Y, ok, entre esas tantas corrientes, usted y yo podemos entonces y nos vamos a encontrar con algunas y muchas y muy fuertes que hacen referencia al Génesis, no como, digamos, un libro que narre o que las cosas que están ahí narradas sean reales, sino que son parte de la tradición oral y del folclore de una nación, de un pueblo. Como entonces lo vamos a poder ver o lo vamos a poder encontrar en muchísimas otras naciones, en muchísimos otros pueblos.
Siempre es importante entonces procurar esforzarnos por capacitarnos en todo, así como dice, como obreros aprobados que usan para que nos podamos presentar delante de nuestro Padre como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Entonces eso, presentarnos como obreros aprobados es poder también entonces esforzarnos por adquirir un conocimiento bíblico, por supuesto, por encima de todas las cosas, pero también un contexto o una periferia, un cúmulo, perdón, de conceptos alrededor que entonces van a nutrir más nuestro discurso. Entonces ven, como les dije, cuando vamos a hablar acerca de pueblos antiguos, yo no sé cuántos de ustedes entonces, por decir algo, tienen conciencia acerca de que de todos los pueblos, de todas las naciones que se mencionan en la Biblia o que nosotros vemos allí como tal, a hoy, solamente solamente existe un pueblo, el pueblo judío. Y de en todas las naciones y de toda la tierra, además del pueblo judío como tal, solamente existen existe como tal, perdón, en los chinos, el pueblo chino. De todas las naciones antiguas no hay ya rastro, no hay memoria. Solamente hay dos civilizaciones antiguas que al día de hoy subsisten y existen. Y es el pueblo judío y la nación o el pueblo chino. Los judíos prácticamente de hoy, en su esencia más pura, llamémoslo en los ultraortodoxos, son el reflejo de unos más o menos 3.500, 4.000 años de historia. De igual manera los chinos. Los chinos entonces en su esencia más pura son ese pueblo milenario y podemos hablar entonces de las culturas, las costumbres y en fin, desde hace 4.000 años. De resto, todos los demás pueblos se extinguieron. Ya de los romanos no queda recuerdo, de los griegos no queda recuerdo, no queda sino el recuerdo, perdón. De los egipcios no queda sino el recuerdo. De los persas, de los medos, de los sirios, solamente queda el recuerdo, nada más. ¿Ve? Y entonces, esto es bueno entenderlo, o digamos, tener claridad acerca de esta verdad, porque el hecho de que como nación, como pueblo, únicamente el pueblo hebreo y el pueblo chino existan, o la nación china o la nación hebrea existan, es porque tienen una característica, hay algo que lo hace en particular, y es entonces su capacidad, su escritura, su capacidad de escritura, su capacidad de llevar una cronología, un registro cronológico escrito de todos los acontecimientos, de todos los hechos que como nación entonces ellos pasaron, ellos vivieron. Los chinos todo lo tienen documentado, los judíos todo lo documentan, todo lo documentan. Vean, yo quisiera que ustedes entonces, si algún día con la ayuda del Señor pudieran también ir
Israel. Es maravilloso, vea, hoy, con toda la tecnología que existe, con toda la tecnología que hay, y bueno, ya ustedes saben, existen la nube, los bancos, digamos, ¿cómo se llama? Los bancos de, de lo que paga uno, los espacios de almacenamiento, 50 gigas, 20 gigas, discos de 1 tera, de 1000 gigas, lugares que pueden o guardan miles de bytes de muchísima información, ¿verdad? Para entonces no, que ya me estoy, porque no tengo mucha palabra rebuscada con tecnología. La cosa es que con todo y eso que les estoy diciendo, que hoy hay tantos medios modernos, cuando ustedes vayan entonces, si algún día tienen la posibilidad de ir a Israel, se va a encontrar escribas, aún hoy en día, escribanos, perdón, no, acuérdense, los escribas eran los teólogos, escribanos, va a encontrar hombres que dedican su vida aún hoy en día de manera manual a transcribir las escrituras. Hola, buenos días, Jorge Eliezer Quintero, Maya y María Lucero Guerrero. Hola, buen día, el Señor Jesús les bendiga. Están escribiendo a mano, transcribiendo a mano todos los libros. Génesis, Apocalipsis, no tienen Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico. Los están escribiendo a mano. Después de casi 4000 años, continúan ellos escribiendo. Y todos los acontecimientos, todo lo que ocurre, ellos entonces lo documentan. Ellos lo documentan. Y pues entonces efectivamente un pueblo que conoce su pasado puede asegurar su presente y su futuro. Por eso, como les repito, a hoy solamente como nación desde la antigüedad existen y están los judíos y los chinos. Por eso entonces, de alguna manera, hay y existe tanta sabiduría en estos dos pueblos, porque ellos tienen registrados todos los eventos, todas las situaciones que les han ocurrido, que han acontecido en estos últimos 4000 añitos. Y eso es entonces lo que les proporciona la sabiduría. Pero como recuerdan, estamos hablando acerca de el Génesis y el que para nosotros los hechos, lo que allí está narrando, lo que está ocurriendo, no son, como les decía entonces, un cuento infantil, o no es simplemente parte de la tradición oral de una nación o del folclore de una nación, sino que entonces es el registro escrito de la revelación que Dios le dio a su siervo Moisés acerca del origen de las cosas, de la creación. ¿Ve? Entonces, si usted va, como le decía, los mayas, los pueblos mayas, entonces tienen cuentos. ¿Cómo se creó el mundo? Entonces que el Popol Vuh, que la serpiente. Y tienen entonces su propia narrativa acerca de cómo se crearon las cosas, cómo ocurrieron las cosas. Y son eso, leyendas, cuentos.
cuenta la leyenda que hace años, y cuenta la leyenda que entonces como Rómulo y Remo, ¿se acuerda? Cómo se fundó Roma, que una loba los encontró y los crió y los amamantó. Leyendas, cuentos. Y aún así, escúchenme bien, muchos de los que hoy, como le digo, son teólogos graduados, autoridades en conocimiento teológico, bíblico incluso, consideran el Génesis un cuento, una leyenda. O sea que, como tal, el huerto del Edén muy probablemente no haya existido. Y pues menos entonces el jardín con sus árboles, la serpiente y la tentación y el pecado del hombre, sino que entonces es un cuento, una metáfora para tratar de explicar el origen del mal. El origen del mal. Bien. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Y qué es tener fe? Ser cristiano y tener fe es no creer eso. Ser cristiano y tener fe es creer que efectivamente Dios tomó a un hombre, a su siervo Moisés, el cual la Biblia da testimonio que es profeta, y le permitió entonces ver el pasado, y no solamente el pasado, sino el futuro, que Dios irrumpe y el orden natural y abre, como se dice entonces, una cortina en el tiempo, en el mundo espiritual, para que pues efectivamente su siervo, el profeta, pueda tener claro el entendimiento de cómo entonces Él creó todas las cosas y cómo entonces le dio mandamiento desde el principio al hombre que había creado y formó, y cómo pues entonces a consecuencia de la tentación de esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el hombre sucumbe y pierde y es vencido por la serpiente en el huerto del Edén. Y a consecuencia entonces de este hecho, de este acto, el hombre queda destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Así lo narra y así lo dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis entonces dice claramente que Dios expulsó, echó fuera al hombre del huerto del Edén, y no solamente lo expulsó, lo echó fuera, sino que puso 2 ángeles con espadas de fuego guardando el camino. O sea, lo echó fuera y se aseguró que por su propia voluntad
el hombre no pudiera nuevamente regresar allí de donde fue expulsado. Entonces, ahora queda o es ya no a voluntad del hombre como tal, sino a voluntad de Dios, que puede o que tiene acceso y puede proporcionar o no la entrada nuevamente al hombre a ese paraíso de donde lo expulsó. Bien, entonces esto, como les decía, amados hermanos, para nosotros no es un cuento, es una realidad, y eso es entonces efectivamente ser cristiano, y eso es entonces tener fe. Y primeramente entonces debemos tener claro el concepto nosotros acerca de qué es, o para nosotros qué significa la Biblia. Porque, hermanos amados, hoy en día es impresionante, y pues tal vez yo digo hoy en día, porque efectivamente, como la misma Biblia lo dice, la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, y la maldad aún no se ha multiplicado lo suficiente, sino que se multiplicará, y el amor de muchos no se ha enfriado, sino que se enfriará. Les decía, yo recuerdo claramente en mi niñez y en mi más tierna infancia, Valeria Suárez, hola, mucho gusto, ¿cómo le va? El Señor Jesús le bendiga. Encontrarme por todas partes prácticamente esas máximas como tal: Dios es amor, Cristo viene, recíbelo en tu corazón, Dios te ama. Se encontraba uno, era muy frecuente en los puentes, no sé, en la calle, en los postes: Cristo vive, Cristo viene, recíbelo en tu corazón, Dios es amor. Hoy en día ya prácticamente casi que por ningún lado ve eso uno. Casi que entonces no se ve. Pero les decía que entonces existen, y sé que hay muchísimos, incluso cristianos, que pues no están o no tienen una posición clara acerca de lo que es en sí la Biblia y el significado de la Biblia. ¿Ve? Hay muchísimos entonces cristianos, porque son teólogos incluso los que hablan o dicen estas cosas, autoridades que supuestamente tienen el conocimiento, que manifiestan que sí, que efectivamente hay contradicciones en la Biblia, de que sí, efectivamente, pues hay cosas que no se tienen o no quedan suficientemente claras. Y ahí es donde entonces, como les decía, nosotros debemos entonces tomar una posición. Porque la posición que usted y yo tomemos es entonces de lo que va a depender el éxito de nuestra predicación. La actitud que usted tenga, mi amado hermano, la actitud que yo tenga acerca de la Biblia, el concepto que usted tenga, el concepto que yo tenga, que nosotros tengamos acerca de la Biblia, es lo que va entonces a marcar nuestra predicación, la eficacia de nuestra predicación. Muchas personas entonces quieren o pretenden incluso predicar la Biblia sin estar entonces persuadidos en su espíritu, sin estar seguros ellos mismos en sus corazones si efectivamente
la Biblia es realmente el libro santo que contiene la palabra que salió de la boca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Así. Y con eso y todo, entonces, sin estar totalmente persuadidos, sin estar entonces seguros acerca de la veracidad de la Biblia, de la perfección de la Biblia, del origen divino de la Biblia. Aún así, con todo y eso, pues entonces quieren enseñar o predicar esa Biblia de la cual ellos mismos no están seguros. Y eso no funciona. O puede que funcione, sí, efectivamente, para entonces promover o enseñar o compartir una religión. Pero no funciona para predicar el Evangelio del reino de los cielos al Espíritu, tal cual como el Señor Jesucristo nos lo dio, tal cual como en la Biblia está. Así que entonces, como siervos del Señor, como vasos del Señor, mis amados hermanos, entonces debemos es tener clara la posición, nuestra posición bíblica. Tener clara nuestra posición bíblica, tan clara, ¿por qué? ¿Por qué tan clara? ¿Por qué es imprescindible que la tengamos tan clara? Porque es que es la única forma. Es la única forma de no caer en la tentación del diablo. Vamos ahí y vemos entonces en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en la porción que leímos, vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo víctima de la tentación del diablo. Siendo víctima de la tentación del diablo porque el Espíritu lo había llevado al desierto para ayunar 40 días, 40 noches, después de los cuales tuvo hambre. Y estando ahí en esa condición de vulnerabilidad, vino a él el tentador. Exactamente, entonces, porque tal cual como la Biblia lo describe, la serpiente era más astuta. Y viene en esa condición de vulnerabilidad. Escúcheme bien. A tentar a el propio Jesucristo, al Hijo de Dios. Y vemos entonces que en esa tentación, efectivamente, la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña, nuestro Señor Jesucristo no cae, la supera. Oh, ahí está Jairo Guzmán, Jesús te bendiga, Jairito, el Señor te guarde, buenos días. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué forma? En el 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. Por eso es indispensable que nosotros tengamos clara cuál es entonces nuestra posición acerca de lo que escrito está, de la palabra escrita. Porque no es, hermanos amados, entonces una cuestión de quitar o de poner, no es cualquier cosa, sino que es vital, primordial, tener clara cuál es entonces nuestra posición con respecto a la Biblia, a lo que está escrito, a lo que escrito está.
Porque si hubiera otra forma, si hubiera otra manera de resistir la tentación del diablo, entonces viéramos a nuestro Señor Jesucristo enseñándola. Por eso es nuestro Maestro. Lo que ocurre, lo que hay en el Antiguo Testamento es la sombra, es la parábola, no es la imagen, no es la verdad como tal en sí misma. Y lo que vemos, lo que ocurre en el Antiguo Testamento es la sombra, no la imagen misma. Por eso lo que vemos entonces que está ocurriendo en Génesis, allá en Génesis, lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Génesis? Es la sombra de lo que iba a ocurrir. Es la sombra de lo que iba a ocurrir aproximadamente 4000 años después. Escuchen, desde el huerto en el Edén, desde el momento que Dios forma al hombre, acuérdese, nosotros como cristianos entonces tenemos el entendimiento acerca de que hace 4000 años Dios formó al hombre. No lo creó, lo creó hace muchísimos años más, pero hace 4000 lo formó. Hace 4000 no, perdón, ay no, escúcheme, perdónenme, es que siempre, pucha, la hermana Shelly no me ha hecho cafecito. Perdón, auxilio. Pero no la pueden llamar porque tengo yo el teléfono. Nuestro Señor Jesucristo, en la fecha de su nacimiento es exactamente en el año 4000. Por si no lo sabían. La fecha del nacimiento, nuestro Señor Jesucristo nació en el año 4000. Si hoy van a Israel, ustedes se van a dar cuenta que estamos en el año 6000 algo. 5000, perdón, 800 algo. Y para entonces el calendario gregoriano en el que nosotros entonces vivimos, estamos en el 2021. Pero de la venida correcta, de lo que hace que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, ahora no hay 2021 años exactos como el calendario gregoriano, sino que entonces compre un periódico en Israel o coja un periódico por internet y se va a dar cuenta, ellos están celebrando el año 5800 algo. Si alguien me puede corroborar ahí, le agradecería para... Pero el punto es que como que les quiero entonces dejar claro, la cronología, ¿se acuerda que el pueblo de Israel lleva los registros? Siempre se acuerda que entonces les dije, pueblo judío, 5780 años, exactamente, o sea, hace 1780 años vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Se hablan de 2021, pero son 5780. Digo, 1780, porque nuestro Señor Jesucristo nació en el 4000. ¿Tiene sentido o no? 40 días, 40 años, 4000 años. Sí, entonces bien, pero bueno. Pero son datos que hay que corroborar y que hay que tener, como les decía, un conocimiento alrededor de, pues para tener entonces un discurso más, entonces documentado, más fluido. Hace 5780 años Dios formó al hombre en el huerto del Edén. Y entonces eso que estaba ocurriendo hace entonces 4000 años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, esa tentación de la serpiente al hombre en el huerto, es la sombra, es la parábola
de lo que sería entonces la tentación a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y hoy vemos a nuestro Señor Jesucristo, 4000 años después, no caer, no sucumbir ante la tentación del diablo. Y lo que vemos entonces es que ante esa tentación del diablo, y vino en el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si vamos allá a Génesis un momento, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3. Dice, versículo es del 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miremos aquí. Hay una gran diferencia. Con que Dios dijo, Dios ha dicho. Para ese entonces, ¿cuál es entonces? Para ese entonces vemos a la mujer que responde a la serpiente con que Dios dijo, por Dios ha dicho, de todo árbol del huerto no comeréis y no le tocaréis. Si vamos a ver de manera clara en el 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Mandó Jehová Dios, no comeréis, pero aquí vemos a la mujer diciendo, no comeréis ni le tocaréis. Ya ahora la mujer entonces le está contestando a la serpiente que mandó Dios que no comiera ni lo tocara, cuando Dios solamente dijo, no comeréis, no le prohibió tocarlo. La serpiente era astuta, dice. ¿Y qué vemos entonces a diferencia de la tentación en Mateo 4? ¿Cuál diferencia podemos ver? ¿Qué ven entonces ustedes o qué notan de alguna manera? ¿Qué les llama la atención entre este Mateo 4 y este Génesis 3? ¿Qué les llama la atención? De alguien que de pronto me participe y me conteste para pues que sea un poquito más fluido. ¿Qué ven? ¿Qué pueden ver? Tranquilos, tómense su poco tiempo. No mucho tiempo, pero su corto tiempito, tómense.
Aquí pueden ver que se ve, que se nota que hay. La mujer agregó al mandamiento. Ok, muy bien, la mujer agregó al mandamiento. Muy bien, gracias hermano Enven por su participación. Si quiere vamos a esperar otra participación. Ya gracias a Dios puedo pasar las páginas. Aquí está. Amén. Muy bien, Carolina. Gracias, Jesús. Bueno, Dios. Sí, Nina. Que el Señor Jesús pudo vencer la tentación porque conocía lo que estaba escrito. Hay una gran diferencia. Hola, que dice el Jesús te bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo tenía la palabra escrita. La mujer no. Esto lo escribió el Génesis y lo que está ocurriendo aquí lo escribió posterior, aproximadamente 2500 años después, Moisés. Hola Marce, Jesús te bendiga, saludos. Esto lo escribió posterior, Moisés. Hay una gran diferencia. Entonces que la mujer tenía el mandamiento, pero nuestro Señor... ahora sí, gracias a Dios, llegó la hermana Cheli, qué bueno. Llegó el café. Digo, la hermana Cheli, qué bueno. Tenía la palabra escrita. Por eso entonces miremos claramente allí en Pedro. Ok, el Señor Jesucristo lo recibió el mandamiento directamente del Padre. La mujer no lo recibió de Dios. Bueno, gracias hermana Gabriela, sí. Pero recuerde, lo recibió del Padre, pero escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está en Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8 está esa palabra, está escrita. Lo recibió del Padre, pero lo recibió, pero de manera escrita. Recuerde que estamos entonces dejando clara nuestra posición acerca de la palabra escrita, del mandamiento escrito, de lo que es entonces la Biblia. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 19, capítulo 1, versículo desde el 16, primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el 16, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, escuchen bien, cuentos o leyendas, sino como, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. Ojo, mucha atención. Miren bien lo que entonces está manifestando aquí el Espíritu Santo por la boca de nuestro hermano Pedro.
Miren a lo que está haciendo referencia y miren si tiene o no sentido con todo lo que el Señor nos está dando esta mañana de lo que estamos conversando. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No estamos siguiendo fábulas artificiosas. La Biblia no es un cuento, un libro que narra o que tiene cuentos, mitos, leyendas, folclor del pueblo hebreo. No. La Biblia es el libro santo que contiene la palabra que salió de la boca del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, que usó entonces a los hombres como instrumentos, a sus siervos, los profetas, para que plasmaran, para que pudieran escribir todas las cosas que acontecieron antes, que acontecieron durante y que van a acontecer después. ¿Ve? Y entonces narra aquí nuestro hermano Pedro el momento en el cual él, Juan y Jacobo están en el monte con nuestro Señor Jesucristo, en el momento que nuestro Señor ocurre la transfiguración, que se aparecen entonces Moisés y Elías. Y en Pedro, ¿se acuerdan que tenía la lengua más rápida de toda Palestina? Entonces dijo, no, esto era todo lo que necesitábamos para ya estar tranquilos. Vamos, Señor, a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otro para ti. Una enramada para Moisés, una Moisés para Elías y otro para Moisés, para ti, para el Señor. Esas 3 enramadas entonces usted y yo la podemos ver hechas por el apóstol, el testimonio, entonces la Biblia que entonces está repartida, está dividida en dos, tiene 2 divisiones principales que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero a su vez que el Antiguo Testamento está dividido en la ley y los profetas, el Antiguo Testamento está dividido en la ley y los profetas y el Nuevo Testamento que está dividido en el Evangelio y el testimonio de los apóstoles. Eso es lo que está diciendo cuando en el monte dice, es bueno que hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, la ley y los profetas, otra para el Evangelio y la hagamos nosotros, el testimonio. Esa es la Biblia, ahí está la Biblia. Ellos dicen que escucharon la voz, pero se acuerda que entonces que hubo una nube que los cubrió y escucharon la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y entonces alzando los ojos vieron a Jesús solo. Esto es lo que está narrando aquí. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces te está diciendo que esa experiencia que ellos tuvieron fue maravillosa y que ellos están como testigos, dando testimonio de eso, porque efectivamente así los comisionó el Señor. Miren, no perdamos porque ya no está bien que siga yo parafraseando. Tenemos que, o en este caso, yo tengo que dejar la pereza y ir y buscar y siempre estarles diciendo, hermanos, si no podemos caer en esto. Vamos allí a la transfiguración, entonces en Mateo 17, podemos verlo ahí, en Mateo 17, dice así, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llamó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor,
Bueno es para nosotros que estemos aquí y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, les dijo que no dijeran a nadie, no hablaran a nadie acerca de esa visión. Les prohibió. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, que contaran, que compartieran esa visión. Pero una vez Él ya, después de haber resucitado, para que entonces esa visión corroborara efectivamente lo que la resurrección, corroborara esa visión, que después de haberlo entonces visto resucitado, esa resurrección, esa experiencia, corroborara la visión. ¿Ven? Y los comisiona entonces para que den testimonio, para que entonces sean testigos, presenciales, den testimonio. Pero entonces, aún con todo y eso, escuchen bien, dice que el testimonio es importante, pero dice entonces en el 19, volvemos a Primera de Pedro 1, digo 2, a Segunda de Pedro 1, en el 19, y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. Ellos están diciendo que es su palabra, el testimonio que ellos están dando acerca de lo que vieron y de lo que escucharon en el monte, al Padre dando testimonio acerca del Hijo, pero que aún es más seguro la palabra escrita. La palabra escrita. Tenemos también la palabra profética más segura. Es más segura la palabra escrita que entonces aún la experiencia que nosotros personalmente les estamos contando tuvimos con el Señor, la cual para hoy, para usted y para mí, está escrita también. La diferencia es esa. Entonces, ok, la hermana Gabriela nos aportaba, es que él recibió el mandamiento de Dios, del Padre, la mujer no, ok, la diferencia, perfecto, muy bien, pero si hilamos más delgado, vamos a darnos cuenta que la diferencia entonces como tal es que nuestro Señor Jesucristo tenía la palabra escrita y manifiesta, le da la importancia, el lugar a la palabra escrita, y la mujer no tiene la palabra escrita. La mujer no tiene la palabra escrita. Moisés escribió 2500 años después lo que aconteció. La escritura vino 2500 años después. Aproximadamente 2500 años después. La palabra escrita. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces, como les dije, no es cualquier cosa. Porque si nosotros como cristianos, y pues en este caso también como vasos, instrumentos, entonces que estamos disponiendo en nuestros corazones
Para predicar el Evangelio, pues, primeramente debemos saber que lo que va a marcar toda nuestra vida de fe y la vida de fe de las personas a las cuales entonces les prediquemos es la actitud hacia la Biblia, hacia la palabra escrita, hacia la palabra escrita. Por eso entonces es indispensable que nosotros la conozcamos. Es indispensable que nosotros oremos pidiendo siempre la revelación. Es indispensable que nosotros, así como dice en el Salmo 119, atesoremos sus dichos en nuestros corazones. Es indispensable que entonces nosotros tengamos esa posición clara con respecto a lo que escrito está. Y que pues entendamos que predicar el Evangelio no es entonces únicamente o no sirve o no es suficiente narrar nuestra experiencia particular. Así como Pedro está diciendo, no con fábulas, sino que le estoy dando testimonio de lo que ocurrió, de lo que Jesucristo hizo en mi vida, de lo que ocurrió, de lo que Jesucristo hizo y ha hecho en mi vida, en mi casa. Pero sin embargo, ese testimonio y esa experiencia personal no puede y no debe dejar de ir acompañada con lo que escrito está, con la palabra profética más segura. Y no debe y no puede superar a la necesidad imperante de poder enseñarles y transmitir yo leía esta palabra de lo que vieron los apóstoles y no entendía. Bueno, el Señor dice bueno, ve. Yo les voy a narrar, dice nuestro hermano el apóstol Pedro allá, lo que vimos, lo que oímos, nuestra experiencia personal. Pero sin embargo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Punto. Entonces, claro, les podemos entonces compartir, les podemos entonces manifestar y tener el testimonio de lo que Jesús, el Cristo, ha hecho en nuestras propias vidas. Pero no puede ser eso. Entonces, lo único porque con eso ellos no van a superar la tentación del diablo. En el momento que vayan a ser tentados, como dice la Biblia, la semilla que cayó junto al camino, entonces vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Entonces, claro, mi experiencia, nuestra experiencia. Y yo he escuchado, he tenido la experiencia vulgarmente, pero de personas entonces que hablan o dicen, yo les vengo no de lo que la Biblia dice, yo lo he oído, predicadores, supuestamente, pastores, evangelistas, sino voy a hablarles de lo que Jesús ha hecho, de lo que Dios ha hecho en mi propia vida, de mi experiencia, de lo que entonces yo era, yo fui, yo hacía, yo era borracho, pendenciero, jugador, yo. Y tuve una experiencia, entonces y empiezan a narrar todas esas experiencias y que pueden ser muchas, digamos, incluso reales, otras pueden ser productos de la tentación de los demonios. Y empiezan entonces, y a mí vi una luz y vi y todo, y claro, y que pueden ser, o también de parte de Dios, por supuesto, yo también he tenido muchísimas visiones y experiencias. Sin embargo, pues, de alguna manera los que me conocen y han estado compartiendo conmigo entonces este ministerio,
este servicio a la Iglesia del Señor que se congrega aquí en San Pedro, incluso en Colombia y en Cuba, en Holanda. Tienen claro que pues la base de mi predicación y de mi compartir no es mi experiencia particular, mis vivencias, mis revelaciones, mis visiones, lo que el Señor a mí me ha dado. Hacen parte de, pero no son el centro. Sino que el centro es que la palabra escrita, lo que escrito está. Lo que escrito está. Y esto es fundamental entonces que como siervos del Señor, hermano, como instrumentos del Señor, primeramente pues quede revelado, quede claro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque es la actitud ante la Biblia, ante la palabra de Dios, ante la palabra escrita, lo que hace o lo que va a marcar el comienzo y aún el fin de nuestra vida de fe. Si usted comienza por la Biblia, va a terminar por la Biblia. Y si al momento que usted les predica por la Biblia, van a terminar por la Biblia. Y si comienza por la Biblia y termina por la Biblia, comienza bien y termina bien. Si no, ay, pastor, es que yo me acuerdo, yo les hablo. ¿Por qué? Ay, qué tanta Biblia, pastor, ¿por qué no nos habla de usted? Denos su testimonio, lo vamos a invitar, ¿me acuerdo? No para que predique, sino para que dé el testimonio, y yo no. Gracias. Es que no hay tiempo, pastor, solamente hay tiempo para entonces un testimonio cortico que nos narre, que nos venga y nos cuente su experiencia. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Pero entonces uno ¿cómo hace? Entonces en el trabajo, en el bus, entonces vea, le saca la Biblia inmediatamente o uno comienza. Claro, pues por supuesto, hay que usar y tener sabiduría. Y pues efectivamente, pues de alguna manera lo que nos conmueve y nos guía, entonces va a ser precisamente pues la solución, la respuesta, la experiencia a las cosas y a las circunstancias que el Señor entonces hemos previamente vivido, pero que muy pronto, muy rápidamente, eso debe ir entonces, o debe estar acompañado con la palabra escrita, con la palabra escrita, porque es lo único que nos garantiza la victoria ante la tentación del diablo. Y una vez que de alguna manera en las personas manifiesten un interés por volverse a Dios en sus corazones, de manera inmediata, Satanás y sus huestes de maldad, sus cortes de maldad, todos van a hacer y van a tratar de hacer lo imposible, no lo posible, sino lo imposible, hasta lo imposible, para evitar entonces que eso ocurra. Y por eso entonces es imprescindible que nosotros lo primero que hagamos y que tengamos claro es que necesitamos que se llenen de la palabra escrita, que lean la Biblia, que lean la Biblia. Yo le digo a las personas cuando las visito, cuando me da el Señor el privilegio de compartir con personas que están en el lecho, aún ya en el lecho de muerte, le digo, miren, si ustedes lo aman y quieren realmente hacer algo bueno y agradable delante de los ojos de Dios y manifestar su amor realmente, léanle la Biblia. La gente se queda como, ay, pastor, no la leímos nosotros. Y bueno, sí, no la leyeron ustedes, pero léanle la Biblia. Es que quién sabe, tal vez, entonces, es que ya casi no oye, casi ya no escucha, es que ya no entiende, casi no tiene el conocimiento.
léale la Biblia. ¿No es que eso no es con la carne, es con el espíritu? Léale la Biblia, léale el Evangelio, léale el Evangelio, escuche la palabra escrita. ¿Ve? Y todo esto entonces efectivamente porque sí, ayer adquirimos el conocimiento, aprendimos acerca de que Dios es amor. Y les decía que el concepto acerca de que Dios es amor, todo el mundo, el 99% prácticamente de la gente lo maneja, aún los ateos, de manera inconsciente, entonces. Pero por toda parte se polula. Y cuando uno va a la Biblia, se va a dar cuenta entonces que en toda la Biblia, en la palabra escrita, como tal, solamente en una porción, en 1 de Juan 4:8, hace mención acerca de que Dios es amor. Vamos allí rápidamente, por favor. Y veámoslo en del 7 para meternos en el contexto. Dice así, 1 de Juan, capítulo 4, versículo desde el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¡Tarán! Si todas las personas que tienen el concepto acerca de que Dios es amor, manejan el concepto, repiten el concepto acerca de que Dios es amor, leyeran la palabra escrita, entenderían, todas fueran cristianas. Todas fueran cristianas. Si todas las personas tuvieran acceso, si todas las personas realmente, un elocuente mediador que crea que es ciertamente que escrito está, que la Biblia es el libro santo que contiene la Escritura Santa, inspirada por el Espíritu Santo, que santos hombres la escribieron para manifestar la santa voluntad del Dios santo que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay. Entonces todos serían cristianos. Todos serían cristianos. Porque ahí está dejando claro y manifiesto que el amor de Dios consiste en dar a su Hijo al mundo, enviar a su Hijo al mundo a morir en la cruz, a derramar la sangre para que reciba por medio de él el perdón de sus pecados. Claro, ahí no hay de interpretación, es que a mí me parece que ahí dice otra cosa, es que podemos especular o es que como usted lo está viendo. No, mire, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación como pago por nuestros pecados. El Evangelio ya, claro. Es la manifestación del amor de Dios. Que puede usted experimentar el amor de Dios recibiendo su perdón. Que el amor de Dios gira y está relacionado es con su Hijo. Y con el perdón a través de la fe que es en Él de sus pecados. Todos fueran cristianos. Porque yo ya les he dicho, ¿no? Ay, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios es amor. Dios te ama y tiene un plan de oídas, pero nada más. Pero ya es en el momento que entonces, ahora sí, yo entonces cojo y leo la Biblia y leo y me llevan a la Biblia y me muestran la Biblia, lea acá. Ah, la puña, entonces yo pensaba que era porque pues el frío, el hambre, la desnudez, el sufrimiento, la amargura, las injusticias. Sí, todo eso es consecuencia de no recibir el amor de Dios, de no haber recibido el amor de Dios.
Necesitas recibir el amor de Dios, necesitas recibir a Jesucristo como único Señor, suficiente Salvador de su alma. Porque dice la Biblia y escrito está que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Confiéselo, recíbalo, crean arrepiéntase y pida perdón. Ore en el nombre de Jesús, pida perdón por sus pecados. Bendita gracia del Señor. Bendita gracia del Señor. Sí me ama. Y no solamente me ama, me amó. Desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado, dice la Biblia. Pero que ese amor entonces no consiste en las cosas que veo, en las cosas que con mis ojos veo, sino con las cosas que en mis ojos no puedo ver. El pecado no puedo ver. El pecado es invisible, es espiritual, porque es contra Dios, que es espiritual. Y el perdón tampoco lo puedo ver. Porque el más el justo por la fe vivirá. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero lo que sí veo me da entonces esa fe, y es la Biblia, porque escrito está. Porque escrito está. Yo sé que Dios me ama, porque Dios es amor. Y porque me da su amor y me da la fe en su perdón por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que escrito está. Eso no es una experiencia mística, eso no es entonces un éxtasis que yo tuve, que de pronto entendí que mis pecados fueron perdonados. No. Lo leí, lo vi, lo leí y lo creo. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, mucha atención, porque como siervos, repito, como instrumentos, como vasos que estamos disponiendo en nuestras vidas para servir a nuestro Señor, debemos saber entonces que es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Y hacerlo bien entonces es que lo hagan como tiene que ser, que comiencen por donde tiene que ser, por la Biblia. Y para que ellos comiencen por la Biblia, pues primeramente tenemos que haber nosotros que comenzado por la Biblia. Comenzado por la Biblia. Recuerden que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra nuestras almas hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Miren la diferencia entonces con que Dios ha dicho, dijo Dios, y nuestro Señor Jesucristo, escrito está. En la palabra escrita. Dios es amor. No vaya a caer entonces en, digamos, la debilidad de su carne, en efectivamente tratar de manifestarles o decirles o compartirles acerca de que Dios es amor y del amor de Dios, a través de las cosas de este mundo, de las cosas de esta carne, sino que desde el principio llévelos a la Biblia. Muéstreles en la Biblia cuál es el amor de Dios y en qué consiste el amor de Dios. Que crean, que reciban por la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el perdón de sus pecados. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces bien, ya terminamos por hoy, por ahora, este estudio. Y nuevamente los invito para que, hola Marce, Jesús te bendiga, saludos. No sé si te había saludado. El Señor te guarde en su precioso nombre, Marce. Entonces, recordarles a partir de las 6:45. Hoy estamos a partir de las 6:45. Ya tenemos esta semana restricción. Entonces, la idea es para que los que quieran, con todo el corazón, los esperamos y los alentamos para que vengan, para que caminen en la milla extra de manera presencial a partir de las 6:45 para poder terminar 8:15 y tener tiempo para desplazarnos a nuestras casas. En Colombia sería entonces 7:15 para los hermanos de la iglesia en Colombia. Entonces nada, seguimos con
ese estudio maravilloso acerca de la cosmología bíblica y vamos avanzando poco pero bien. Vamos avanzando poco pero bien y ya, bueno, gloria a Dios, hemos podido, vaya, no hemos hablado, no mentiras, es falsa piedad, no hemos avanzado poco, muchísimo, de verdad que el Señor bueno. Hemos tenido muchísima revelación, hemos entonces podido aprender de manera correcta muchísimas cosas, siempre escúchenme bien, no la última palabra, no todo, porque pues así como la revelación de Dios es entonces y va en aumento. El Señor nos permite quitando velos y pudiendo ver claramente de manera específica, poco a poco, varias cosas. Y en otras va quedando un velo, no queda todavía muy claro, pero ahí va. Vamos. Como el alba está dispuesta a la mañana y vendrá sobre nosotros la lluvia tardía y la temprana. Amén. Entonces nada, invitados y bueno, que tengan un feliz día. El Señor Jesús los bendiga, los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor Jesús por sus vidas. Feliz día para todos, que el Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Vamos a despedir orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Sí, ya están todos saludados. Marce, sí, Marce también. Pablo, Jesús te bendiga. Hasta ahora te veo entonces conectado. No puedo entonces pasar sin saludarte y despedirme. Bien, feliz día para todos. Chao, Jesús los bendiga.